Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos a este programa Caminando con Jesús, un espacio donde aprendemos a encontrarnos con Dios a través de la Sagrada Escritura, a comprender también muy bien lo que la Iglesia nos quiere comunicar a través del magisterio vivo de ella misma, a través de las catequesis del Papa León. Hoy, en este viernes, vamos a reflexionar sobre el segundo domingo de Cuaresma, donde el Evangelio nos narra la transfiguración del Señor. Pero antes, iniciemos poniéndonos en la presencia del Señor para disponernos para recibir su palabra y acoger también la catequesis del Papa y este mensaje tan bonito para nuestra vida de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, luz del Padre y del Hijo, tú que inspiraste a los profetas, tú que guiabas a los apóstoles, tú que animas a la Iglesia. Abre hoy nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Haz que no escuchemos solo palabras humanas, sino que conozcamos en ellas la voz viva del Hijo amado. Permítenos reconocer en tu Hijo la luz del mundo que ha venido para salvarnos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces ahora a escuchar el texto bíblico para este domingo, tomado del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tomándolos, les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en este Evangelio de Mateo un relato muy bonito y muy diciente para este tiempo de Cuaresma, la transfiguración. En las Sagradas Escrituras, la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Recordemos que Dios ha querido manifestarse también en lugares específicos. Y uno de los episodios más conocidos es en el monte Sinaí, cuando Dios le comunica a Moisés ese anhelo de rescatar a su pueblo. Este monte, que conocemos como el monte Tabor, se vuelve como un nuevo Sinaí. Dios se quiere comunicar y también con ese mismo deseo de liberar a su pueblo. Por eso en la expresión de la voz que sale de la nube, que dice: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenlo. Es la invitación del Señor a decir: quiero, los amo, y quiero que mi pueblo, mi comunidad, mis hijos sean liberados por el amor que quiere comunicar el Hijo a través de sus palabras y de su ministerio público. Le acompañan 3 personajes muy interesantes en las Sagradas Escrituras: Santiago, Juan y Pedro.
Podríamos decir que son los cómplices, los amigos más íntimos de Jesús. Ellos han conocido las esferas más personales de Jesús, han estado en los momentos más cruciales. Y la transfiguración es para ellos un anticipo de lo que será la gloria de la resurrección. Por eso Pedro, extasiado frente a esta realidad, dice: qué bueno que estemos aquí. Sí, Pedro reconoce que la gloria del Señor es maravillosa y se queda extasiada. ¿Cuántos de nosotros, como Pedro, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas esa necesidad de estar ahí siempre con el Señor, de abrazarlo en su gloria? Sin embargo, en este domingo de Cuaresma, la transfiguración nos habla que la Pascua es la máxima glorificación de Jesús y por eso tenemos que vivirla con ahínco. La Cuaresma no es un tiempo gris, no es un tiempo de tristeza, sino un tiempo para preparar el corazón y expresar como Pedro: qué bien se está aquí. Obviamente, para pasar a ese momento de gloria, tenemos que vivir la pasión y muerte. Por eso, la Cuaresma es un tiempo preciso para abrir el corazón, sacar la basura que irrumpe, que la luz de Cristo entre en los rincones más oscuros de nuestro ser y nos permita, en realidad, abrazar su amor, su evangelio. El Señor nos invita desde el miércoles de ceniza a escucharlo, con esa expresión que se nos ponía a la hora de imponernos la ceniza en la frente: conviértete y cree en el Evangelio. Hoy resuena también en este viernes, antes del segundo domingo de Cuaresma. Escúchenlo. Hay que abrir nuestros oídos, hay que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. No nos cansemos, Dios ha venido a salvarlo. Obviamente también aparecen dos personajes muy interesantes: Elías y Moisés. Elías como el máximo representante del profetismo del pueblo de Israel. Es aquel que fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado a los cielos. Nos habla que también hay una continuidad en la historia y en el mensaje de Jesús, y es hacer visible el amor de Dios, ya más tangible en la persona de su Hijo. Y Moisés, la figura jurídica, el liberador del pueblo. Jesús es el nuevo Moisés, el que viene a perfeccionar la ley. Él es el profeta más grande, porque es la voz propia de Dios que se comunica. Por eso pidámosle a Él, a Jesús, que se ha transfigurado, que nos permita escucharle, vivir la ley, los mandamientos, no como una carga, sino como un amor, como una relación amorosa, como un compromiso de vida, y que vivamos su palabra para que podamos anunciarla a cada uno de nuestros hermanos. Jesús tiene una advertencia: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y era preciso que no se contara antes, porque necesitaban experimentar la crudeza de la separación de su pastor, vivir también la traición, vivir en la incertidumbre de quedarse en solos, porque Jesús quiere manifestar en su resurrección que a pesar de nuestras fragilidades, Él viene a rescatarnos a toda costa. Y el mayor rescate es el de la muerte eterna, del pecado. Ya no somos dominados por ellos, sino que estamos llamados a la vida de la gracia. Qué bonito reconocer eso en las palabras de Jesús, que estamos llamados a vivir este tiempo de la Cuaresma con esa gozosa espera hasta que el Hijo del Hombre resucite. Que este domingo nos motive entonces a vivir en clave de escucha, de siempre reconocer la palabra de Dios en cada una de nuestras situaciones personales y sobre todo a decir como Pedro: qué bien se está aquí. Pero antes de estar así, pues hay que pasar también y acompañar a Jesús en su pasión y en su muerte con una purificación de nuestra vida, no solo de prácticas externas, sino de un corazón que quiere convertirse y creer en el Evangelio.
Bueno, ahora seguimos en este segundo espacio de esta catequesis que se llama Creciendo en la Fe. Hoy vamos a dialogar o a comentar un poco acerca de la catequesis del pasado 4 de febrero del Santo Padre, el Papa León, y que nos recuerda la enseñanza sobre la Constitución Apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esta es la catequesis número 4 sobre la Sagrada Escritura como palabra de Dios en palabras humanas. La Sagrada Escritura, dice el Papa León, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado del encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Sí, queridos hermanos, Dios sigue hablando a través de la historia. No habló solo en el pasado, no le habló solo a Moisés, no le habló solo a los profetas, nos habla hoy. Y el Papa añade algo fundamental. Los textos bíblicos no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano. Dios eligió hablar usando un lenguaje humano. Y aquí está el misterio. La Biblia no cayó del cielo ya redactada, no. Fue escrita por autores concretos, en culturas concretas, en momentos históricos concretos. Y sin embargo, es verdadera palabra de Dios. El Papa explica y nos dice así: la palabra de Dios, expresadas con lenguas humanas, se ha hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomando la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Así como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pues las Escrituras son plenamente divinas y también plenamente humanas. Y el Papa insiste en esto. Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura, pero también los hagiógrafos, es decir, los escritores sagrados, son verdaderos autores. Dios no mortifica nunca al ser humano y sus potencialidades. Dios no anula al ser humano, no. Al contrario, lo asume, lo eleva, lo transforma. Por eso, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, leemos palabras humanas, es evidente, pero en ellas brilla la luz que no es solo humana, sino que es divina. El Papa también nos advierte lo siguiente: si se descuida una de estas dos dimensiones, la divina o la humana, pues la lectura se vuelve parcial. No podemos leer las Sagradas Escrituras como si fuera solo un libro antiguo. Hay gente que le gusta leer la Sagrada Escritura como si fuera un libro de literatura universal, y no es así. No es un libro meramente histórico, no, es un libro de fe. Por eso necesitamos de ella, de este don sobrenatural de la fe, para leerla sin ignorar su contexto humano. Pero también necesitamos la inteligencia humana para comprender, porque todo lo que aparece en las Sagradas Escrituras también está con una intención espiritual. No todo lo que está escrito se tiene que leer y comprender literalmente. Por eso necesitamos la inteligencia para comprender las Sagradas Escrituras. Hemos reflexionado anteriormente el texto, el pasaje de la Transfiguración, y la Transfiguración, nos ayuda a entender esto. Los discípulos ven el rostro de Jesús, pero Él resplandece en la gloria divina. Así también, en palabras humanas, pues la Biblia hace resplandecer la voz de Dios. Para concluir, entonces, la voz del Padre nos ha dicho en el Evangelio: escúchenlo. La Cuaresma es eso, un tiempo de escucha. Yo quiero preguntarles, queridos hermanos, y hacerme esa pregunta también: ¿escuchamos realmente la palabra de Dios? ¿O la dejamos cerrado en un estante? ¿La dejamos ahí, en la biblioteca de nuestra casa o en la sala de nuestra casa abierta, pero sin ninguna intención de descubrir las grandes noticias y revelaciones que Dios tiene para nuestra vida? La Biblia no es un objeto religioso más, no. La Biblia es un lugar de encuentro. Cuando la Iglesia proclama el Evangelio, lo proclama porque es Cristo el que habla. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras en silencio, pues Cristo te está hablando a ti. Por eso te propongo algo muy interesante para este tiempo de Cuaresma, para esta semana. Dedícale 10 minutos a leer las Sagradas Escrituras. Léela despacio, no hay que acabar
con la lectura ya, tener que leer todos los 73 libros de la Sagrada Escritura. No, hay que leerla despaciecito, saborearla, rumiarla, como hacen las vaquitas, saborear. Y preguntémonos cada vez que leamos las Sagradas Escrituras, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Sí, hermanos, porque la palabra ilumina, la palabra consuela y la palabra fortalece. Y poco a poco, pues comienza en nosotros también un camino de transfiguración interior. Entonces, hay que escuchar la palabra de Dios, subir al monte, encontrarnos con Él para vivirla y que bajemos con Cristo y hagamos de nuestra vida un testimonio auténtico del encuentro de Dios. Por eso es importante vivir este tiempo de la Cuaresma en un tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Bueno, hemos llegado al momento de este programa Al Día con la Iglesia, donde tenemos algunos avisos e informaciones de interés para la comunidad parroquial. Bueno, hoy es 27 de febrero, mañana es 28 y les cuento aquí una noticia muy importante para nosotros como comunidad. Mañana está de cumpleaños nuestro querido párroco, el padre Luis Hernando Bustamante, por eso para que mañana tengamos en nuestras oraciones agradecerle a Dios por la vida de nuestro querido sacerdote, que el Señor lo siga colmando de muchas bendiciones y de gracias espirituales para que pueda seguir guiando esta querida comunidad de San Vicente. Una segunda invitación, bueno, una invitación para este tiempo es la comunicación cristiana de bienes, esta campaña que la Iglesia hace en el tiempo de la Cuaresma, es a través de unas alcancías y de unos sobrecitos. Esa invitación que nos hace Jesús en el Evangelio del miércoles de ceniza, que es dar limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y es eso, dar con generosidad. Cuando nosotros hacemos el ayuno, pues nos abstenemos de algunos alimentos y ese dinero que no utilizamos para la compra de ellos, pues lo podemos donar para los hermanos más necesitados. Por ejemplo, la Iglesia está elaborando o está ejerciendo una campaña de ayuda a los más necesitados en Montería, víctimas de estas inundaciones y de este temporal de lluvias, para que entonces ustedes con su corazón generoso podamos juntos ayudar a nuestros hermanos que están pasando por muchas necesidades. No se les olvide, la comunicación cristiana de bienes es una tarea de todos, porque nosotros en algún momento, pues Dios no quiera, pues también podemos pasar por una calamidad y hermanos en la fe nos van a ayudar y por eso es importante ayudar para que Dios nos recompense con muchas gracias. Y si en algún momento necesitaríamos de esa ayuda, pues el Señor también nos recompensaría a través de la ayuda de nuestros hermanos. El próximo 7 y 14 de marzo tendremos el primer curso prematrimonial para las parejas que deseen casarse en este 2026. Pueden acercarse al despacho parroquial e inscribirse para este curso. El horario es todo el sábado del 7, todo el sábado de 8:30 hasta 5 de la tarde e igual el 14, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Acérquese e inscríbase en el despacho. Y continuamos también invitando a la querida comunidad que se acerquen a la confesión. Este es un tiempo preciso para reconciliarnos con Dios y por eso a través de los sacerdotes en todas las Eucaristías podemos acercarnos al sacramento de la confesión. Recuerden que estamos en este tiempo donde también todos los viernes son viernes de abstinencia y tenemos que guardarnos del consumo de carnes y hacer ayuno. El ejercicio del rezo del Vía Crucis todos los viernes a las después de la misa de 4 de la tarde. Allí vamos a rezar este lindo ejercicio de piedad que es el Santo Vía Crucis. Siendo esto los avisos, agradecemos a ustedes por el espacio que nos permite, a San Vicente TV y a ustedes que lo sintonizan en sus casas. Gracias por abrirles puertas a Dios y al equipo sacerdotal de la parroquia San Vicente Ferrer. Reciban la bendición y que el Señor los acompañe en esta tarde de viernes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe hoy y siempre. Bajo el amparo de nuestra celestial patrona, permanezcan en la sintonía de San Vicente TV. Dios los bendiga.
Queremos ser discípulos para llevar tu gloria, discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón.